Señor, quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Lucas en el capítulo 5, en el verso 17. Y vamos a leer de Lucas 5, 17 hasta el verso 26. Vamos a leer toda una historia. Luego haremos una pequeña lectura en Lucas 4, 18. Lucas 5, 17 al 26 dice así la palabra del Señor. Vamos a ver. Dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. También quiero que retrocedamos a Lucas 4, ahí nada más cambiemos la página, y en el verso 18, vamos a leer del verso 18 al 19, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo esto cuando le tocó leer el rollo del libro. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Bendito sea mi Señor por su palabra. Quiero hacer una pequeña oración. Quiero que nos inclinemos en oración. Incline su rostro, por favor, y con toda reverencia pidámosle a Dios que Él haga viva esta palabra. Recordemos que el hermano Eric Chacón no puede traer la palabra viva. Recordemos que esto depende del Espíritu Santo. Tenemos que ser humildes, humillarnos en su presencia y hacernos a un lado para que sea Él el que ministre. Así que hagamos a un lado cualquier pensamiento contrario y quedémonos exactamente con lo que sabemos que es correcto por su palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti. Vengo a pedirte, Señor, tu bendición. Vengo a pedirte tu gracia y tu misericordia. Pedirte que tú tomes, Padre, esta palabra que ha sido leída y que la conviertas en palabra viva en el corazón del oyente. Padre, que tú vivifiques mis labios y mi corazón juntamente con los oídos y corazones de mis hermanos y hermanas, de cada amigo que se ha conectado. Te pido en el nombre de Jesús que la voz tuya, Señor, hoy pueda ser oída con claridad. Yo sé que tú no gritas, yo sé que tú eres un caballero, yo sé que tú invitas, Padre, pero que tu voz se deje oír en el corazón y que los oprimidos y los cautivos sean libertados, Padre. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. El mensaje de esta noche es:
Lleva por nombre Más allá de la esperanza. Y trata sobre un hombre paralítico. Este hombre no podía moverse, estaba completamente paralizado y había llegado a una condición de impotencia. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido así? Que estamos atrapados en una circunstancia que no tenemos el control, que no podemos hacer nada, simplemente no tenemos absolutamente nada de control. Ese sentimiento de impotencia lo estaba viviendo él. Él estaba amarradito a su lecho, a su cama. Él estaba atado a esa cama y ustedes se podrían imaginar las terribles horas que había pasado ahí. Yo que he alguna vez atendido a algún familiar enfermo, recuerdo a mi mamá enferma, recuerdo que cuando ellos no se pueden mover, cuando están sencillamente postrados en la cama, a ellos se les queman partes del cuerpo, a ellos hay que darles vuelta, ellos se sienten cansados de estar en una posición, rápidamente tienen que estar cambiando, se les llena de líquido las piernas, es algo, son tantas las incomodidades que hay, y yo me puedo imaginar a ese hombre llegando a aborrecer el lecho en el que estaba, llegando a experimentar una amargura, una tristeza por estar atado a ese lecho. Pero gracias a Dios que la historia terminó con un final feliz, con un final donde la mano todopoderosa del Señor se manifestó. Cuando algo grave ocurre en la vida de una persona, normalmente su conciencia se despierta. Quizás él había tenido sueños que cumplir y decía, ya no voy a cumplir esos sueños ahora que soy paralítico. Quizás decía dentro de sí que tenía cosas pendientes, cosas que sabía que él había hecho mal y que tenía que arreglarlas, y ahora ya no tenía la autonomía para levantarse, ir y arreglarlas, ir y pedir perdón, ir y retribuir, compensar el daño que había hecho. Ya no podía hacer nada, ahora estaba sencillamente postrado. Cosas que podían estar estorbando en su corazón. Como les decía, porque cuando algo grave ocurre en la vida, siempre la conciencia se despierta. Es como cuando una persona queda ciega y el oído se le afina, se vuelve más agudo su oído, se desarrolla más por la carencia de la vista. Bueno, ahora que el hombre está postrado, atado a su cama, ahora que no tiene otra cosa en qué pensar más que en su condición, ahora seguramente su conciencia se despierta y empieza a pensar en la vida que debió haber tenido, pero que no, se negó a tener. Muchos de nosotros es hasta que llegamos a estar postrados en una cama que pensamos en eso. Estamos pensando en las metas, en los estudios, en la carrera, en el trabajo, en la operación arroz y frijoles. Estamos pensando en estas cosas y podemos perder de vista las cosas más importantes de la vida. Pero gracias a Dios que alrededor, ahí cerca de él, estaban esos hombres que yo digo, ahí estaban esos hombres de fe, los que declara la palabra del Señor. Yo estaba revisando, yo no sé por qué en mi mente yo me imaginaba que eran 4 hombres, pero no hay texto que diga que eran 4 hombres. Dice que unos hombres lo tomaron y lo llevaron cargado y lo subieron. Yo me imagino que tenían que ser por lo menos 2, tal vez 3, tal vez 4, porque subirlo al techo de la casa y luego bajarlo, esa maniobra requiere apoyo, requiere gente que lo ayude. Preste atención a estos hombres de fe, porque alrededor suyo, hermano, hay gente igual, hay gente que Dios ha enviado como ángeles con fe para poder ministrarlo, para ayudarlo. Y yo me los puedo imaginar a ellos conversando. A algunas personas no les gusta hablar con la gente de fe, porque la gente de fe no solamente cree, sino que comparte lo que cree. Y eso muchas veces estorba y escandaliza. No estoy hablando de aquellos que vienen a imponer su punto de vista y que dicen las cosas son así porque las digo yo. No, una de las características más hermosas de la vida cristiana es que la persona en Cristo llega a ser una persona humilde, sensata, con sentido común, conquista con su corazón, con su gentileza. No necesariamente tiene que imponer un punto de vista. Ellos no se imponen, sino que ellos comparten. A alguna gente no le gusta eso. Ahí viene ese cristiano, ahí viene, lo llaman de alguna forma despectiva, ahí viene ese pandereta, ese fanático, cuando él lo que quiere es, ¿saben por qué las personas de fe hablan todo el tiempo de las cosas que creen? Porque están tratando de construir
de producir una atmósfera en el lugar donde están. Cuando hay alguien peleando, cuando hay alguien enojado, hay diferentes tipos de personas. Hay gente que se pone a hacer chistes, hay gente que se pone a tratar de disimular, pero la gente de fe lo que trata de hacer es de ministrar, de edificar, de producir una atmósfera que nos lleve a la presencia del Señor. Porque es allí donde podemos, si estamos mal, ser corregidos, y si estamos débiles, ser fortalecidos también. Saben enfocarse en las cosas positivas, en lo bueno, huyen de la crítica y del chisme, porque saben que la chisme y el crítica el chisme y la crítica son básicamente veneno para esa atmósfera de fe que están buscando tener. No, ellos evitan el pesimismo. Ellos vencen el pesimismo. Son buscadores de perlas. A donde vayan están buscando la virtud. Hace mucho tiempo yo recuerdo haber leído algo que tocó mi corazón, que me parece que es algo correcto, es algo que podemos ver en todas las organizaciones, iglesias, empresas, lugares de estudio. Creo que a donde haya gente podemos encontrar a estos dos elementos. Decía el escritor que en esta vida existen dos tipos de personas: los purificadores y los contaminadores. Un contaminador es una persona que no importa qué tan edificante, noble y abnegada sea una causa, los motivos, los esfuerzos que la gente esté haciendo, va a encontrar algo que criticar, va a encontrar algo a lo cual decir, pero eso no estuvo bien. Es el clásico crítico que encuentra el punto blanco, el punto negro en la pared blanca. Él no se da cuenta de que hay una pared blanca. Él lo que sabe es que hay un punto negro. Es un crítico, es un crítico. Y no importa qué tan puro y bueno le presentes algo, él le va a encontrar defecto. Esa es su naturaleza, es un contaminador. Agarra lo más bueno, lo más noble, lo más puro y lo contamina, lo pervierte, lo ensucia. Pero también están los otros, los purificadores. Los purificadores, no importa qué tan pesimista o negativo se presente algo, ellos tratan de hallar la virtud, tratan de pensar en algo bueno, tratan de encontrar algo noble, algo que valga la pena. Ellos, no importa qué tan malo reciban algo, cuando sale de sus labios, sale purificado, sale limpio, sale noble, porque es la característica de su carácter. Ellos son como águilas que sobrevuelan las tormentas. Las águilas, cuando viene una tormenta, ellos vuelan más alto y allá arriba, sobre la nube de tormenta, hay paz. Mientras que abajo hay truenos, hay rayos, hay tempestad, arriba hay paz. Así son los purificadores, que saben remontar esas cosas para encontrarse, mantenerse puros en su corazón. Estos hombres de fe que llevaron a este hombre, seguramente son, si creyendo que eran seguidores de Jesús, que eran creyentes de Jesús, porque creían que Jesús podía sanarlo, seguramente habían descubierto el secreto que la Biblia nos dice en varias partes. La palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, examínelo todo. Examínelo todo. No le diga que no a nada. Pero mucho cuidado. Retenga solamente lo que es bueno, lo que edifica, lo que lo ayuda a mejorar. También recuerdo las palabras que dice Filipenses 4:8. Pablo le dice a los filipenses, les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ve? Usted tiene que pensar las cosas edificantes, las cosas buenas. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que el Dios de paz esté al lado suyo peleando la batalla, dándole paz, apoyándolo? Pues oiga lo que dice el gran apóstol Pablo. Ahora, yo puedo imaginarme a estos hombres de fe como una de esas tantas tardes tomando café juntos. Vamos a pensar que estaban tomando café. Y ellos tomando café empezaron a tener esas conversaciones que tenían de cosas edificantes. Y estaban cerca o tenían a la vista al paralítico, al hombre paralítico, o quizás mejor aún, alguno de ellos llevaba tiempo con una carga en su corazón por este hombre, por este pobre hombre. Y se vino en la conversación la última noticia, que el reverendo Jesús de Nazaret estaba en la ciudad, que Jesús estaba en la ciudad y que todo el mundo quería verlo, quería ir a verlo.
ese Jesús de Nazaret, dijo otro, ha sanado a tanta gente, se oyen tantas historias de él. Otro de ellos dijo, dicen que en una de las sinagogas, leyendo la palabra, dijo que para eso había venido a este mundo, para sanar a los quebrantados de corazón y para libertar a los oprimidos. Otro de ellos dijo, bueno, pues seguramente él podría sanar a este hombre paralítico. Si ha hecho tantos milagros, ¿qué hay imposible para él? Yo creo que este Jesús podría sanar al paralítico. Y por un momento ellos se quedaron viendo unos a los otros, se miraron a los ojos y sin hablar mucho del asunto, esas águilas ya estaban de acuerdo y listas para partir el vuelo, para empezar el camino. Dijeron, hay que hacerlo. Y tomaron a este hombre. Y se lo llevaron. La siguiente escena es bastante sorprendente. ¿Se puede usted imaginar a estos hombres cruzando la ciudad con un hombre y su cama y su lecho en hombros? Estaban cruzando las calles para llegar a donde estaba Jesús con este hombre enfermo en hombros. Seguramente era un espectáculo para todo el mundo. Qué sorprendente escena verlos a ellos cruzar la ciudad con ese hombre en sus hombros. Luego verlos llegar a una casa en la que había una multitud que ya no cabía, que no había forma de entrar allí, y verlos a ellos otra vez observarse el uno al otro, mirarse a los ojos y decir, ¿qué hacemos? Y otra vez la fe brilló en esos corazones de oro y volvieron a ver el techo. Uno al otro dijo, no, claro, y empezaron a trepar al techo para llevar. Ellos estaban decididos a llevar al paralítico, al hombre paralítico, a la presencia de Jesús. Que Dios los bendiga. ¿Cómo ocupamos gente así? ¿Cómo ocupamos gente que vea a la persona que está más allá de la esperanza, que está postrada, no solamente en un lecho de enfermedad? Hay diferentes tipos de postración, hay diferentes tipos de lecho. Hay gente que está rendida en la vida por un fracaso, por un desamor, por un dolor, por una pena, por una burla, por un luto, una pérdida. Hay gente que necesita ser levantada en hombros también. Llevarlo al tejado y bajarlo. Ellos descansaron hasta que lograron poner a ese hombre en los pies de Jesús. Y es que a ellos hay una característica que también tiene la gente de fe. No les gusta que el diablo les diga que no se puede. Cuando el diablo dice no se puede, esto molesta a las personas de fe. Ellos dicen, es que yo no vine aquí para agradar al diablo. Yo vine aquí para obedecer la voluntad de mi Padre. Yo vine aquí para manifestar la fe que Dios me ha dado. Y entonces, ese estorbo más bien provoca una reacción. Cuando dicen que no, ¿recuerdan ustedes a Bartimeo el ciego? Bartimeo el ciego inicialmente estaba un poco tímido diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús iba pasando por allí. Pero cuando él oyó que le decían, cállate, cállate, no molestes al maestro, más bien eso lo encendió más y él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso despertó la desesperación en él. Él abandonó todo, dice la palabra del Señor, que él se puso de pie y dejando su manto, el único abriguito que tenía, se fue a buscar a Jesús. Así estaban estos hombres. Estaban tratando de vencer todo obstáculo para poder cumplir con el buen deseo que su corazón tenía de ver el poder de Dios manifestarse en esa vida. No sé, hermano o hermana que está oyendo, piense en una persona que usted sepa, no solamente que está enferma en cama, puede ser alguien que está postrado en su corazón, tullido, enfermo, paralítico en su corazón. Piense en alguien que está tan postrado que no tiene la voluntad propia para ir a buscar a Jesús, que usted tiene que cargarlo y llevarlo a la presencia del Señor. Hasta que pusieron al hombre paralítico a los pies de Jesús, tuvieron reposo. Los creyentes sabemos que nuestro lugar de descanso es a los pies de Cristo. Allí vamos a ser ordenados, corregidos, edificados, sanados, salvados, perdonados, restaurados. Nuestro lugar es a los pies de Cristo. Ahora, ese hombre no fue a ver a Jesús, sino que lo llevaron a ver a Jesús. No tomó esa decisión, sino que lo llevaron. Otras personas que tenían fe fueron los que lo llevaron. Ni siquiera fue su propio esfuerzo. Muy probablemente, ser traído delante de una multitud como lo hicieron, podría resultar un espectáculo
que él no hubiera querido, no es algo bonito. Él no hubiera querido que lo pusieran delante de toda esa gente. Quiero que tome por un momento el lugar de este hombre. Quiero que piense en lo que él pudo haber sentido, que sienta lo que él sintió, el paralítico. Póngase en los zapatos, acuéstese en el lecho del paralítico por un momento. ¿Quiénes se creían estos para llevárselo de su casa? ¿Qué atrevimiento? ¿Es que acaso no saben lo difícil, la difícil situación que él está viviendo? ¿No saben lo mal que se siente, lo triste que está, lo deprimido que está? Qué acongojante es que la gente de la calle me mire amarrado a mi cama. Qué cosa más desagradable es que la gente me mire asombrada en la calle porque me están llevando en hombros. Tenía que ser algo molesto. Y luego, cuando llegaron ahí a la casa, esa multitud que no los deja pasar. Y él dice, bueno, aquí se acabó todo. Yo creo que ya me van a llevar a la casa. Pero de repente dice, no, un momento, ¿qué están haciendo? Y lo empezaron a trepar al techo. Usted se imagina la clase de temor que un hombre paralítico, un hombre que no puede estirar la mano para ayudarse, podía sentir en ese momento cuando vio que estos hombres, estos valientes de fe, lo estaban trepando al techo. La clase de temor que tenía que sentir. Y cuando uno lo está pasando mal, no quiere que nadie lo vea. No sé si a usted le ha pasado. Cuando está pasando por un mal momento, cuando está triste, deprimido, usted no quiere que la gente lo vea. Pero él era un hombre atado a su lecho y no podía hacer nada, no podía disponer. Era un hombre atado a su lecho, descendiendo del techo de una casa ajena y sin invitación. Piensen en esas cosas. El hombre era un hombre paralítico atado a un lecho y no tenía ni siquiera invitación. En una casa ajena lo estaban bajando. Obviamente él no quería que lo vieran, que la gente lo viera, pero obviamente ese era en ese momento el centro de la atención de toda la multitud estaba en ese hombre que estaban descendiendo del techo. ¿Qué situación más incómoda tuvo que haber sido? Ahí estaban muchos de los que lo conocían. Algunos de ellos pensaban, algo malo hizo este hombre. Usted sabe, a veces, aún entre los discípulos, existía ese pensamiento que Dios tuvo que arrancar. Cristo tuvo que arrancarlo de en medio de ellos. Los fariseos también hablaban de eso. ¿Quién pecó, este o sus padres? Hablaban en Juan 9 sobre el ciego de nacimiento. Ahí estaban muchos de los que lo conocían. Algunos de ellos pensaban, algo malo hizo este hombre. ¿Sabe qué? Es el mismo espíritu de los amigos de Job. Cuando vienen a visitar al enfermo, al que está caído, al que está hundido, en vez de levantarlo, en vez de ayudarlo, en vez de ministrarlo, los amigos de Job le dijeron, confiesa, algo malo hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste mal? En lugar de levantarte, te está hundiendo más eso. Ahí estaban esos críticos. Cuánta congoja, cuánta tristeza, cuánta rabia e impotencia. Si él hubiera podido, ¿sabe lo que hubiera hecho él? Si él hubiera podido, toma ese lecho y se va para la casa. Pero él no podía. Él no podía hacer eso. Él no tenía ese poder. Pero ahí estaba uno que no lo había visto a los ojos. Usted sabe que Jesús ni siquiera lo había alzado a ver. No lo miró con ojos de juicio, porque simplemente no lo miró. Ni siquiera con curiosidad, como los demás lo estaban viendo, con curiosidad, como si fuera un espectáculo. Ni siquiera con ojos de lástima lo miró. De hecho, la mirada de Jesús no estaba en el hombre paralítico. Jesús estaba viendo a los hombres que lo trajeron. Jesús estaba viendo y sonriendo, mientras que estaban las miradas de reprobación, las miradas de curiosidad y malicia. La mirada de Jesús era una mirada distinta. Era la mirada de la esperanza, era la mirada del amor. Él estaba sonriendo, viendo a estos locos que habían subido al techo para llevar a ese enfermo delante de él. ¿Por qué estaba sonriendo Jesús ante semejante clase de locura? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En esta noche recordamos al centurión romano que dijo, di la palabra y mi siervo sanará, porque soy hombre sujeto a autoridad y le digo a este ve y va y a este ven y viene. Así que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Declara la palabra del Señor que Cristo se volvió ante la multitud y dijo, en verdad os digo que no he hallado una fe tan maravillosa como la de este hombre en todo Israel. Y os digo que vendrán hombres del norte, del sur, del este, del oeste a sentarse a la mesa con Abraham, Jacob,
Isaac y Jacob. ¿De qué estaba hablando? De la novia gentil, que nos vamos a sentar en esa mesa gloriosa en la cena de las bodas del Cordero. Pero estos hombres, estos hombres trajeron a Jesús, a este hombre, y habían provocado esa sonrisa en el rostro de Jesús al ver la fe de ellos. Porque dice la palabra que lo que se notaba era la fe de ellos. No dice que se veía fe en él. Él estaba sencillamente postrado, paralítico, atado. A él no fue, a él lo llevaron. Él no se decidió a ir, otros se decidieron a llevarlo. Cuando mira al hombre paralítico, quiero leer mi nota para que usted pueda pensar en lo que Dios me estaba poniendo en mi corazón compartir. Cuando mira al hombre paralítico, mira la tristeza y ve la depresión. Está mirando su vergüenza, mirando la tremenda amargura que estaba viviendo. Este hombre está preso. Él necesita ser libre. Él necesita ser libre, salir de esa condición. Usted sabe, para poder ver, para poder creer, él no estaba en condiciones de que le hicieran creer nada. ¿Qué predicadores? ¿Qué evangelio? ¿Qué nada? Estoy hundido, estoy sumido en mi dolor, estoy atado, estoy preso. Usted sabe lo que el mensajero dijo acerca de las águilas. Él relata que él había visto un águila en un zoológico, un águila que estaba dándose de golpes contra la jaula y ella estaba perdiendo la vista. Él dice, las águilas cuando están presas se van perdiendo la vista, se van quedando ciegas. Dice, hubo un águila llamada Juan el Bautista que cuando Cristo se encontró con él en el Jordán dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos tiempos después envió a unos de sus discípulos, cuando él ya estaba preso en la cárcel de Herodes, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué contradicción? ¿Por qué sería eso? Porque las águilas pierden la vista cuando son atrapadas. Y muchas veces ustedes, águilas del Señor, se ven atrapadas, se ven envueltas en una prisión, se ven arrestadas han perdido su libertad por una circunstancia que los tiene contra la pared y no logran ver escapatoria, no logran ver claramente. Así estaba este hombre. Ese hombre no podía mirar. Y Jesús sabía que para poder que ese hombre pudiera mirar la promesa, tenía que libertarlo. Las águilas pierden la vista cuando están atrapadas. Jesús posiblemente desató las amarras que lo ataban a su lecho, lo miró fijamente y cuando todos estaban expectantes de qué iría a pasar, qué iría a decir Cristo, nadie pudo percatarse, nadie esperaba que lo que Cristo dijo, nadie podía reconocer, nadie creía en las palabras que Cristo había dicho. Todo el mundo pensaba, aquí lo urgente es que este hombre sea sano. Lo traemos para que Dios lo sane. ¿Para qué lo llevaron esos hombres con esa fe? Para que lo sanara de su parálisis. Pero usted sabe, Cristo tiene una mirada muy penetrante y somos transparentes en su presencia y Él puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y créanme, confíen en mí, Cristo dijo exactamente lo que tenía que decir. Todo el mundo estaba expectante. Quiero que sepan algo antes de decirles lo que dijo Cristo. Yo les dije ahora que los creyentes, las personas de fe, hombres y mujeres de fe, estamos constantemente recordando la palabra, pensando la palabra, hablando la palabra. No necesariamente estamos citando las escrituras, pero estamos hablando con nuestras propias palabras, diciendo lo que la palabra de Dios dice, trayéndolo a este lenguaje común. El mismo Cristo hablaba, dice cuando hablaba, el común, la gente del común, hablar del pueblo, le oía de buena gana. Así que no se trata de traer palabras pulidas, sino se trata de reconocer la palabra viva en nuestro medio, de poder expresarla, de poder vivirla, de poder meditarla, de caminar en la atmósfera de la palabra. Eso es lo que hacen los creyentes, producen una atmósfera. Pero Dios no produce una atmósfera. Dios suelta, libera ciertas acciones que van produciendo una reacción en cadena. Escúcheme, lo que Dios hace es que libera ciertas acciones, ciertos acontecimientos que producen
una reacción en cadena que empieza a generar una expectativa en el corazón del creyente. El que no tiene fe lo pasa por alto. Solamente ve cosas malas, negativas, algo que criticar, pero el que tiene revelación de Dios, el que conoce de Dios, él logra percibir algo sobrenatural está por acontecer. Este hombre que no tiene, está más allá de la esperanza. Este hombre no vino con fe. Y muchos podríamos decir, si el hombre no viene con fe, si no viene con fe, mejor devuélvase porque ha venido a perder su tiempo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama Más allá de la esperanza. Un hombre sin fe, un hombre sin decisión, un hombre sin voluntad, un hombre sin fuerzas, un hombre deprimido, un hombre hundido, amarrado a su cama, ha sido traído a Jesús. Es un guiñapo humano puesto ahí. Tanto que lo que Cristo admira es, lo que Cristo aprecia es la fe de los que lo trajeron, no la de él. Pero recuerden mis palabras. Ojalá, yo sé que hay gente que oye el consejo y que le presta atención verdaderamente. Nosotros los creyentes producimos una atmósfera de fe. Con lo que estamos hablando en este momento, yo hablando esta palabra, estoy produciendo una atmósfera de fe. Usted ahí oyéndola, con solo que usted se atreva a decir, amén, eso sí es verdad, eso es cierto. Usted está produciendo allí donde usted está una atmósfera de fe. Eso es lo que hacemos. Somos generadores de atmósfera. Pero Dios no. Dios no necesita hacer atmósfera. Dios que todo lo sabe. Dios que está, Él habita en luz inaccesible. Él se esconde del hombre. Él se esconde en la simplicidad. Él lo que hace es que libera una acción por acá, otra por acá, otra por acá. Y todo eso genera una reacción en cadena. Porque Él lo que está procurando es crear. ¿Qué es lo que produce Dios? ¿Una atmósfera? No, una expectativa. Como cuando Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y le dijo, tú tendrás un hijo, yo te voy a dar un hijo. Vas a ser padre, no vas a ser padre enaltecido, Abraham. Vas a ser padre de naciones, Abraham. Padre de una muchedumbre. Como cuando le dijo a Simeón, cuando Dios, el Espíritu le reveló a Simeón que él no moriría hasta no ver la salvación de Israel. Y usted sabe, algunas personas espirituales que tenían conocimiento de eso, no le quitaban los ojos de encima a Simeón porque sabían que Simeón antes de morir iba a ver la gloria de Dios, iba a ver al Mesías, iba a ver la salvación de Israel. Y este hombre, Simeón, caminó en expectativa. Cada mañana que se levantaba decía, ¿hoy será el día? ¿Será acaso hoy el día en que Dios cumpla lo que me ha prometido? ¿Será acaso hoy el día en que voy a ver al Salvador, al Mesías? ¿Cómo vendrá? ¿Bajará en el cielo por una escalera de oro, la escalera de Jacob? ¿Cómo vendrá? ¿Como la columna de fuego? No me puedo ni siquiera imaginar cómo vendrá. Pero él estaba en una expectativa todo el tiempo. Dios hace una expectativa, el creyente crea una atmósfera con la palabra que Dios le ha dado. Ahora sí, piensen en este hombre paralítico. Este hombre paralítico no tenía poder para nada. Pero cuando estos hombres de fe se lo echaron al hombro y empezaron a cruzar la ciudad, mientras él veía esa incómoda situación en la que se sentía apenado, incómodo, de que la gente lo viera, algo empezó a ocurrir en el corazón de este hombre. Se empezó a crear una expectativa. Cuando llegaron a la casa dijo, ¿pero qué es todo esto? ¿A dónde me trajeron? ¿Qué es esta multitud? ¿Por qué todo el mundo viene a ver a este hombre? A este Jesús. ¿Por qué todo el mundo quiere verlo? ¿Por qué estos hombres se están arriesgando a subirse al techo conmigo? ¿Por qué no sencillamente se devuelven desanimados? ¿Por qué se están esforzando tanto? ¿Por qué hay tantos fariseos y sacerdotes alrededor de él? ¿Qué es lo que tiene este Jesús de especial que todo el mundo está alrededor de él? ¿Qué es el asunto? Había una expectativa que se empezó a formar en ese hombre indiferente, tal vez. Tal vez, muchas veces las personas más deprimidas son las personas que menos hablan. Están hundidas en esa depresión y no quieren hablar. Es más, la persona deprimida lo que más quiere es dormir, dormir, dormir. Y este hombre no quería saber de estos asuntos, pero se empezó a generar una expectativa. Y cuando Jesús se acercó a él, ahí fue donde nos quedamos en la historia, se acercó a él y lo miró a los ojos
y leyó su condición de vida y vio su tristeza y entendió que él necesitaba libertad. Cuando abre su boca, él está a la expectativa. Ahora él tiene una expectativa de qué será lo que va a decir este hombre. Y este hombre, cuando lo mira, no dice lo que muchos esperan: levántate. No, él dice: ten ánimo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Había un tema ahí que solamente Cristo sabía: cómo estaba el corazón de ese hombre. Ese hombre que ahora no tenía poder para arreglar situaciones, que ahora estaba fuera de tiempo, fuera de posibilidad, sin autonomía. Este hombre no podía arreglar los errores que había cometido en su vida. Mucha gente le ha pasado eso, que está más allá de toda posible solución. Pero Dios lo mira y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los errores que cometiste están borrados. Y surge inmediatamente, porque nunca falta, porque toda obra maestra debe ser probada, surge inmediatamente la crítica, surge inmediatamente el cuestionamiento. Y algunos de ellos, sin decir palabras, se vuelven a ver. Y Cristo no tiene que verlos, Cristo siente, Cristo la sabe. Dice la palabra del Señor que Él dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Eso es, ¿qué es lo que están pensando? ¿Por qué están dudando? ¿Qué es lo que están cuestionando en sus corazones? ¿Creéis que, porque ellos lo que estaban pensando, este hombre blasfema, es una blasfemia? ¿Cómo puede decir tus pecados te son perdonados? No hay un hombre que pueda perdonar pecados. Ah, pero Cristo lo sabía todo y Él dijo: pues para que sepáis. Les dijo: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Ahora se vuelve al paralítico. Ahora la expectativa se ha levantado, se ha elevado. Ahora la expectativa está aquí arriba. Todo el mundo está esperando un desenlace. Ha habido un desafío. Cristo ha desenmascarado el secreto en los corazones de esos críticos. Les ha dicho: yo sé que ustedes están dudando. ¿Y qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Oh, Cristo no dejó tela de duda en esa ocasión. Todo el mundo tenía aquí arriba su expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? El paralítico ahora sí se sentía en medio de una situación que lo movía a él, que tenía que ver con él. ¿Qué es más fácil? Imagínese usted, Cristo a la par suya señalándolo a usted y decirle: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Que se levante y ande, o que sus pecados son perdonados? Y se vuelve Cristo a él. Y yo puedo imaginarme ese hombre diciendo: ahora sí, algo va a pasar aquí, algo está a punto de pasar aquí. Porque la expectativa que Dios ha creado alrededor de ese asunto tiene que tener un desenlace. ¿Por qué Cristo habló de esa manera? Se vuelve y le dice, con voz quieta, no con grandes aspavientos como los religiosos modernos, no, con una voz quieta y calma, se vuelve y le dice: hijo, levántate y anda, ve, toma tu lecho y vete a tu casa. Estás sano. Bendito el nombre del Señor. Ese hombre se levantó. Ese hombre tomó su lecho. Y yo quiero traer un par de citas, nada más. Los que somos hijos de fe, usted sabe, la palabra del Señor dice en el libro de Gálatas que los que somos de esta fe de Jesucristo somos simiente de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Y sabe lo que dijo Abraham? La palabra del Señor dice a Abraham en Romanos 4:18, que él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando su cuerpo estaba ya como muerto, él, sabiendo que estaba más allá de toda esperanza humana, él de todas formas, su expectativa, la expectativa de fe de la promesa que recibió 25 años atrás, estaba aquí arriba. Eso es lo que hacen los creyentes. La esperanza no se va perdiendo conforme pasa el tiempo. La fe va creciendo cada día. Ese hombre necesitaba escuchar: tus pecados te son perdonados. Y ese era el momento justo, porque después, una vez sanado, se podría perder la oportunidad. Eso era lo más importante. En un momento vamos a ver por qué. Cristo deja de verlo por unos momentos y se vuelve a los fariseos y envía el desafío que les hemos dicho. Ahora, quiero leerles lo que dice la misma historia, pero en otro evangelio, el evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 6. Del 6 al 8 dice la palabra del Señor
que Cristo dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿De qué dice? Dice que glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Yo les quiero preguntar por un momento, ¿de qué potestad está hablando la Biblia? Porque ya Cristo había hecho muchos milagros. Y ya antes de Cristo habían venido profetas que habían hecho maravillas y milagros. Pero nunca se había oído de alguien que perdonara pecados. Nunca se había oído. ¿Notó usted de cuál potestad habla la Biblia? ¿La de sanar? No, ya Cristo había hecho muchos milagros. Por eso mismo la multitud le seguía todo el tiempo, porque él era un hombre que hacía milagros. El tema en discusión es si podía o no podía perdonar pecados. Este hombre, antes paralítico, no solo había sido sanado en su cuerpo, sino que la misma sanidad le declaraba a él que aquello que Jesús dijo primero estaba correcto. Este hombre sabía en su corazón que sus pecados habían sido perdonados, porque el mismo hombre que le dijo que le eran perdonados, le dijo, levántate y anda, y ahora él está caminando. Su sanidad es la evidencia de algo mucho más grande, de que ha sido completamente restaurado en salud. También ha sido completamente perdonado de sus errores, que es algo mucho más grande. Mucho más grande, hermano Eric. Sí, mucho más grande. Dígame usted, ¿es algo raro ver a un hombre sano caminando por la calle? Yo pienso que no. Vemos a mucha gente sana caminando por la calle. Pero ahí iba caminando un hombre cuyos pecados habían sido perdonados, borrados, lanzados a la mar del olvido. La palabra de Dios nos dice en Romanos 4, verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí, delante de ellos, con una cama vieja en sus brazos, iba caminando, no un hombre sano, iba caminando algo más que un hombre sano, un hombre al cual Dios no estaba inculpando de pecado. Le había dado un indulto y tenía un perdón oficial. Y él tenía en su salud la evidencia misma del cumplimiento de lo que Cristo había dicho primero. Una última pregunta que quiero traer esta noche. ¿Qué habrá hecho el hombre? Es una pregunta que yo me hago. Usted va a decir, hermano Eric, en las cosas que usted piensa. Sí, así soy yo. ¿Qué habrá hecho el hombre con ese catre viejo? ¿Qué habrá hecho el hombre con ese lecho, con el lecho con el cual lo llevaron? No sabemos si era un petate, qué sería, pero ¿qué habrá hecho el hombre con eso que tuvo amarrado por tanto tiempo, que tal vez estaba gastado, tal vez olía mal, tal vez ya estaba, tal vez era, recuerden lo que les decía al principio, antes de su sanidad, antes de que esos hombres de fe se lo llevaran al hombro, ese era una atadura para él, ese era un infierno para él. Estaba con su cuerpo quemado, adolorido, paralítico. Estar en esa cama era una tristeza, era una depresión, era una desdicha. ¿Qué habrá hecho con él? No faltará gente que habrá pensado, seguramente lo agarró y lo botó a la basura. Yo creo que no lo hizo. Yo creo que él lo llevó, porque Cristo le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y yo creo que él tomó su lecho y lo llevó a su casa y lo puso ahí a la par de la puerta. Y a la mañana siguiente, él se levantó y ahí estaba ese lecho. Y se fue para el trabajo, y cuando regresó en la tarde, cuando regresó a su casa, cuando abrazó a sus hijos, cuando pudo ver, no solamente que era un hombre sano por fuera, era un hombre salvo por dentro. Era un hombre cuyos pecados habían sido perdonados. Él volvió a ver ahí al marco de la puerta y ahí estaba el pedacito de lecho, el petate, diciéndole, hablándole de la evidencia de aquel glorioso testimonio. Yo no creo que lo haya votado. Yo creo que eso quedó ahí grabado en su corazón por el resto de su vida. Cada día al salir y al volver de casa, ese lecho le sería un testigo del gran amor de Dios, de cuán bueno es Dios. Yo creo que los creyentes no tenemos un lecho, por decirlo así, pero sí tenemos algo que nos recuerda la gracia de Dios, la bondad del Señor, el amor, la misericordia. Y yo creo que más allá de
Este hombre estaba más allá de la esperanza. Este hombre no tenía fe propia para ir a donde Jesús. Pero se los digo porque muchos de ustedes piensan, se los digo porque es mi propio testimonio. Hermanos, quiero que sepan, debo decirlo, no quiero que malentiendan. El Señor ha sido muy bueno conmigo. El Señor ha sido maravilloso conmigo. Pero yo digo esto de una forma que no quiero ser malentendido. Ha habido veces en las que yo he visto que Dios me ha avergonzado. Y cuando digo avergonzado, que ha avergonzado un pensamiento incrédulo en mí. Yo he visto matrimonios que he dicho, eso está más allá de la esperanza. Lo he dicho, lo he dicho. Eso no tiene solución. Y luego Dios me ha mostrado la misericordia y el amor y la gracia. He visto personas que he dicho, oh, esa persona no creo que siga adelante. Y los he visto levantarse y seguir adelante. Dios me ha enseñado que no hay imposibles. Dios me ha mostrado que no hay imposibles. ¿Por qué les cuento esto? Porque posiblemente usted, hermano, o usted, hermana, conoce a alguien que usted puede estar pensando que está más allá de la misericordia, que está más allá de la gracia. Usted puede estar pensando, este problema no tiene solución. ¿Qué es lo que debemos hacer los que creemos en el Señor? Dice la palabra del Señor que el fuerte debe llevar las cargas del débil. Cárguelo. Tome a esa persona. Usted dice, pero es que ni siquiera va a la iglesia, pero es que ni siquiera ora, pero es que uno le habla y ni atiende. Hermano, está metido en un hueco, está metido en un problema, está metido en una circunstancia, está atado, está amarrado como ese hombre en el lecho. No puede hacer nada de sí mismo. Esa persona está hundida. Está hundida. Esa persona no está para... Muchas veces queremos decirle, pero ánimo, ánimo, tenga fe. Y le sonreímos. Y como la persona no sonríe, venimos con una cara larga. Es que esa persona es un incrédulo. Creo que estamos siendo muy severos. Creo que debemos recordar una cosa, que nosotros los creyentes somos productores de una atmósfera. Produzcala. No importa que le haga la cara larga. No importa que usted lo vea seco, rendido. No importa. Usted de todas formas brille. Produzca la atmósfera de fe. Produzca la atmósfera de fe. Si tiene que llevarlo en hombros, llévelo. Y deje que el Dios de la gloria, que el Rey de gloria, desencadene un evento aquí y otro allá, un acontecimiento aquí y otro allá. Pequeños detalles que van a empezar a generar en esa persona una expectativa. Y la expectativa va a ir creciendo conforme el Señor se vaya a encontrar con esa persona. Ha habido personas por las que yo he orado, ha habido personas que me han dicho en su lecho, en el hospital, muriéndose, que me han dicho, yo sé que si me muero no estoy bien, necesito a Dios. Y hemos orado y hemos clamado y Él ha entregado esas personas le han entregado su vida a Cristo. Y luego los vemos en la calle como si nunca hubieran conocido al Señor. ¿Será que no hay esperanza? Hoy he predicado un mensaje que se llama Más allá de la esperanza. Deje que Dios actúe. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios, Él sabe cómo poner al hombre en una expectativa, cómo poner a la mujer en una expectativa. Entregue esas cosas al Señor. Confíe en Él. Brille, resplandezca, manifieste su fe. Sea como esos preciosos hombres que lo llevaron en hombros y lo subieron al techo y lo pusieron en la presencia del Señor. Y deje que el Señor haga el resto. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Dios no ha perdido ni una batalla. Cristo dijo, a los que me diste, ninguno se perdió. Él dijo, y ninguno los arrebata de mi mano. Quiero que piensen en estas cosas, porque yo sé que hay seres queridos, personas, amigos, que hemos pensado que están más allá de la misericordia. Pero usted no es juez, no le toca a usted hacer eso. A usted le toca brillar, a usted le toca resplandecer, a usted le toca reflejar la luz de Cristo. Si ustedes creen que yo soy un siervo del Señor, confíen en lo que le estoy diciendo. He presenciado cosas que hoy yo tengo que decir que son sencillamente un milagro. He visto los imposibles ser completados. He visto que personas, matrimonios, situaciones, familias que parecían estar más allá de la misericordia, más allá de la esperanza, han sido rescatados y han sido levantados. Así que más allá de la esperanza, hay creyentes que están caminando en una perfecta atmósfera de fe y hay un Dios todopoderoso que está levantando la expectativa hasta el momento cuando ese Dios todopoderoso se encuentre con esa vida. Espero que el consejo de hoy los ayude.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga sus casas, sus hogares, sus matrimonios, sus familias. Que bendiga sus trabajos. Que bendiga sus corazones. Hermanos, no es tiempo para desanimarnos. Es tiempo para proyectar el amor y para tener fe. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. El próximo domingo estaremos compartiendo una nueva transmisión en vivo y esperamos que bendiga sus corazones. Hasta la próxima.